Buenas tardes, estimados amigos de la materia de Derecho Constitucional. Es un enorme placer para su servidor poderme dirigir a cada uno de ustedes a través de este medio. Nos recomiendan y quizás la experiencia así lo manifiesta también, que no hay mejor manera de hacer un acercamiento a través de la presencia o por lo menos la voz. Entonces, en este sentido es que estoy presentando este día como una forma complementaria de la clase o clases de la semana, eh, este video. Este video para complementar el guión de clase referido al tema Instituto de las Retenciones, aplicación y procedimiento. Para iniciar, quiero reiterar mi gusto, mi enorme placer de estar aquí con ustedes, confiando en Dios que todos estén bien y que pronto volvamos a compartir de manera presencial en las aulas de nuestra querida universidad. Comencemos entonces. ¿Qué son las retenciones del impuesto sobre la renta? Aclarando respecto al impuesto sobre la renta, porque para todos los impuestos pueden existir retenciones. IVA, impuestos específicos, transferencia de bienes raíces. En esta ocasión abordamos exclusivamente las retenciones bajo la perspectiva del impuesto sobre la renta, aunque los conceptos son de aplicación general. Por eso considero la utilidad también de insistir en esta parte, que muchas veces para la preparación jurídica se vuelve un poquito complejo comprender todos estos términos, pero son al final los elementos de batalla para el profesional del derecho. Dice que retención es el porcentaje sobre los ingresos de las personas sujetas al pago de impuestos, descontado por un agente de retención legalmente designado. Tenemos dos ideas básicas. Primero, el porcentaje que se les descuenta a los sujetos de pago de impuestos. Importante porque hay sujetos que siguen siendo sujetos pasivos, pero que adquieren una categoría de no pago de impuestos, como el caso de las entidades sin fines de lucro. En todo momento es importante también la consideración del agente de retención. Artículo 154 del Código Tributario nos define qué es el agente de retención y le habla de sujeto designado por la ley o de forma administrativa. Designado por la ley cuando ésta expresa de manera categórica quién es el sujeto. Y administrativa cuando la administración tributaria amplía esta facultad por medio de una disposición interna administrativa. Importante abordar también la retención como concepto económico, porque la retención en términos generales es aquella parte que nos descuentan como un anticipo del impuesto, como trabajadores, como empleados, que en algún momento posiblemente hemos tenido esta experiencia que nominalmente nos pagan $2,000 y recibimos 1,800 por el asunto de las retenciones. Pero en materia económica es el valor descontado pagado al Estado. Entonces es importante lo que se paga al Estado, abarcan los impuestos, cuotas alimenticias, embargos, entre otros.
Entonces, ese es el término. Ahora bien, la retención es un anticipo a cuenta del impuesto sobre la renta en el caso de las personas naturales y que puede tener dos características, que va a depender si es trabajador con dependencia laboral o empleado, como nosotros lo reconocemos y conocemos, o es un trabajador independiente. Ejemplo, pongamos, un abogado que trabaja de manera independiente, es decir, a través de su oficina jurídica presta servicios en forma liberal, y otro que labora permanentemente para una empresa. Ejemplo, un jurídico de banco de vivienda que trabaja a tiempo completo. Luego, el anticipo a cuenta del impuesto sobre la renta para personas jurídicas. Esto más que todo como una aclaración que para las personas jurídicas aplica el pago a cuenta. Y es que similar a la retención, pero constituye en realidad una autorretención, porque mientras la retención se la aplica a un tercero, ejemplo, las empresas donde laboramos nos retienen impuestos sobre la renta. Para las personas jurídicas es como una autorretención, porque ellos mismos en los 10 primeros días hábiles de cada mes presentan la declaración de pago a cuenta de impuestos retenidos del mes anterior, donde enteran una parte de los ingresos, un porcentaje de los ingresos como anticipo del impuesto sobre la renta. Lo que comúnmente se llama en el caso de personas jurídicas pago a cuenta. Es importante referirnos a la legislación interna relacionada, en este caso la ley de impuestos sobre la renta y el código tributario. Si bien es cierto, la ley de impuestos sobre la renta es la ley sustantiva, pero en la mayoría de casos, en la parte de retenciones, se remite en forma amplia al código tributario. ¿Por qué? Porque al revisar la ley de impuestos sobre la renta, vamos a encontrar algunos artículos del 59 más o menos al 65. Tiene en la parte de los plazos para enterar lo retenido, pero desde el artículo 57 comienza con el método de la retención por rentas obtenidas en el país. En el artículo 58, la retención sobre rentas en especie. El 99, plazo para enterar lo retenido. Y aquí es importante insistir que el plazo máximo, dice, es de 10 días hábiles del mes siguiente. Da un concepto de servicio permanente y el artículo 65 proporciona las tablas de retención. Esas tablas de retención aplicables a las personas naturales cuando prestan sus servicios con dependencia laboral. En el Código Tributario tenemos la amplia gama de apartados relativos a las retenciones que complementan a la ley de impuestos sobre la renta. En este caso, la regla general, el artículo 54 que ya mencionábamos, nos habla del concepto de agente de retención. El artículo 155, retención por servicios de carácter permanente. Y el artículo 156, la retención por prestación de servicios. Habla la tasa del 10%. Como pueden ver, se agrupa como regla general la parte de la retención como empleado con carácter permanente y la retención de servicios sin dependencia laboral, que procede de una retención del 10%. Agregando a esto, tenemos casos especiales de retención, pero es curioso como en todo
cuerpo legal que los casos excepcionales o especiales son mayores que los casos normales o generales. Entonces, aquí tenemos 7 consideraciones especiales para la retención. Una cosa es que cuando ustedes les consulten, tengan bien presente estos casos generales y además los casos especiales, la casuística que la ley está establecido. Y en ese caso tenemos dentro de los casos especiales retención por intangibles o derechos, está entre el 5 y el 10%, rendimientos en títulos valores, entre otros un 10% de retención, los juicios ejecutivos un 10% de retención. Y agregando los casos especiales, tenemos para los no domiciliados una diferencia de tasas entre el 20 y el 5%, dependiendo de algunas circunstancias especiales entre ellos, y la garantía del interés fiscal para el fisco de El Salvador. Así también el artículo 158A de reciente incorporación, referido a los paraísos fiscales, que cualquier pago que se haga se debe retener el 25%. En el artículo 159, depósitos y títulos valores, un 10% de retención. Y el artículo 160, premios. Si ustedes sacan la lotería o un vehículo que rife alguna entidad, necesariamente tienen que pagar el 15% si son domiciliados o el 25% si no son domiciliados en carácter de impuesto sobre la renta, que se lo retienen y constituye impuesto definitivo. De esta manera es el recorrido breve por el guión de clases, solamente para ampliar alguna idea fundamental. De todas maneras, el canal del aula virtual está abierto para que puedan hacer cualquier consulta relacionada con el tema y podamos como ir afinando conceptos al respecto. Les agradezco mucho por su atención y espero que esta presentación sea de su utilidad. Muchas gracias por su atención.